estamos en mi cocina y vamos a preparar una receta súper fácil, rica, económica. Unos fideos con tuco de pollo y el toque barraza. Delicioso. Vamos a cocinar. Para empezar con la receta, lo primero que vamos a hacer es cortar el pollito. En este caso yo tengo suprema. Se puede utilizar paté de muslo, alitas de pollo, cualquier pieza que a ustedes les guste. Obviamente que yo elegí una pieza para cortar la carne en cubitos y poder hacer la salsa que va a acompañar a los fideos riquísimos. Así que pieza de pollo cortamos en tiritas, en este caso supremas, y vamos a hacer cubos medianos. Y el secretito para arrancar la receta es tener la carne salpimentada. Vamos a condimentar estos cubos de pollo con sal y pimienta para que tenga un riquísimo sabor al momento de hacer el tuquito que va a conquistar el paladar de toda la familia. Es una de las recetas preferidas de mi bebota Agustinita porque es tan fácil de hacer y no saben los deliciosos aromas que se consigue en esta preparación. Así que cubitos de pollo condimentamos con sal y pimienta y vamos directamente a la cacerola. Cacerola bien caliente, vamos a agregar los cubitos de pollo previamente condimentados y vamos a hacer un sellado, un doradito por fuera, para lograr que el tuquito tenga un mayor sabor y ni hablar del colorcito doradito de la carne. Así que vamos a ir dorando por fuera las piezas de pollo hasta que quede delicioso. Miren qué bonito aroma va desprendiendo esta cacerola. Vamos a agregar ajo picado, también chiquitito, para que le dé un delicioso sabor al pollo. Vamos a condimentar con un poquito de ají molido, poquitito a poquitito, que le dé ese toquecito de picor suave al tuco de pollo. Y vamos a sumar cebollita picada también a esta cacerola. Y vamos a ir integrando los ingredientes. Acá tengo un poquito de pimiento rojo, también picado chiquitito. Bueno, también vamos a sumar pimiento rojo. Como solamente tenía sal el pollito, bueno, ahora le vamos a agregar un poquitín más de sal a la preparación. Poquitito, ¿eh? Y vamos a incorporar pimentón. Pimentón molido. Y vamos a dejar que se cocine unos minutitos más los vegetales con el pollo. ¿Cómo va quedando la base de este delicioso tuquito? Apenitas, comino molido, que ustedes saben que me encanta ponerle comino a las preparaciones. Y vamos a agregar puré de tomates. Así como pueden observar, vamos a dejar unos minutitos este tuquito que se concentre los sabores. Si hace falta le agregas un poquito de caldo de fideo o agua calentita y vamos a dejar que se termine de cocinar. No te olvides la hojita de laurel y vamos a ver cómo queda esta increíble receta deliciosa. Tuquito, ahora sí está a punto caramelo. Miren qué rico quedó este tuquito. Vamos a incorporar fideo previamente cocido. En este caso yo tengo unos tirabuzones. Puedes utilizar tallarines, coditos, el que tengas en casa. Esta es una pasta seca previamente cocida con agua, sal y un toquecito de aceite para que quede deliciosa. Vamos a incorporar en la cacerola donde está el tuco y vamos a ir integrando con muchísimo amor los ingredientes hasta que quede todo unificado, todos los ingredientes. Llegó el momento mágico de la receta, el toque barraza, queso mozzarella barraza. Vamos a cortar pequeños cilindros. Vamos a agregar por encima de esta deliciosa pasta con tuquito de pollo. Dejamos que se funda el quesito unos minutitos y tenemos todo listo para el emplatado. Llegó el momento más lindo de la receta, el momento del emplatado. Quiero agradecer a Lácteos Barraza por brindarme los mejores quesos para mis preparaciones y a ustedes por seguirme en cada receta. Miren qué delicia los hilos de queso. ¡Ay, Dios! Para este frío, una manera deliciosa de combatir
lluvia de quesito cerdo por encima. Buen provecho para todos.